esta computadora. Bueno, hola Nacho, hola a todos. Estamos en esta última jornada del curso que hemos transitado en septiembre. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Me En esta alegro. modalidad tan extraña de no ver nunca a los estudiantes y a los cursantes, pero bueno, acostumbrándonos a que es una forma también de poder interactuar. Me gustaría primero decirle a los que han, sobre todo, realizado las tareas obligatorias, que han hecho excelentes trabajos, una síntesis muy buenas, por supuesto aplicadas a sus realidades, a sus trabajos, a los ambientes en los que se desarrollan, pero fue muy grato leer, leer cómo lograron integrar muchos ODS, más de los que les pedíamos, porque les pedíamos 6, en un trabajo integrador. Y también me gustó mucho sus opiniones con respecto al video de la UNESCO y la nueva normalidad, que fue una actividad que disfruté leer sus respuestas y creo que también ellos disfrutaron haber hecho ese trabajo. Así que, Nacho, vamos a compartir una pequeña clase de cierre a tu cargo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a pasar a compartir entonces pantalla. Creo que ahí me dirás si se está viendo. Sí, excelente. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, la intención de esta última, de este último encuentro en el marco del curso, este curso que titulamos La incorporación de los ODS en las organizaciones públicas, tiene que ver más que nada como para darle un cierre, presentar algunos casos de estudio, algunos muy sintéticos, eh, muy diferentes cada uno de aplicación a distintas escalas, a escala nacional, provincial y local, porque la idea es justamente empezar a incursionar y a darnos una idea de todas las posibilidades que existen a la hora de encarar este proceso de territorialización de los ODS. A lo largo de los encuentros pasados se han presentado algunas definiciones, por supuesto, algún marco, digamos, en términos históricos de cómo hemos llegado hasta este concepto, o por lo menos a las distintas dimensiones en las que opera el desarrollo sostenible, a las distintas, a cómo ha ido evolucionando la idea de desarrollo sostenible a lo largo del tiempo, y hoy por hoy, concretamente, cómo se está llevando adelante este esfuerzo mancomunado a nivel global de tener una agenda común, una agenda ambiciosa y global, de 17 objetivos, que después los tenemos que bajar a tierra, tenemos que ver de qué manera podemos hacer concretamente en el ámbito local para incorporarlos en nuestras agendas, en la planificación, en las acciones, programas, proyectos y demás. En esto digo, fundamentalmente los gobiernos locales tienen un rol preponderante, pero también en el mismo sentido los estados provinciales, las distintas reparticiones del Estado, también incluso en el ámbito nacional, y como hemos dicho, también no solamente esto es un tema de el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Se necesita concretamente de todos los poderes del Estado tirando en el mismo sentido, caminando en el mismo sentido, y por eso hay también una serie de demandas y una serie de oportunidades en términos legislativos, y también incluso en el ámbito judicial en relación a todas estas temáticas. Simplemente hoy, y a modo de cierre, vamos a presentar, como dije al principio, algunas herramientas, algunos casos muy concretos que sirvan como disparadores para seguir profundizando. El primero que les queríamos mencionar es una herramienta, concretamente. Es un índice, el índice de seguimiento y sostenibilidad, cuya sigla es ISOS. Este índice es concretamente una herramienta para evaluar la implementación de acciones de mejora continua
y la implementación de acciones de gestión ambiental y de sostenibilidad en organizaciones públicas. Es un índice desarrollado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, que hoy por hoy está siendo aplicado por diferentes organismos. Bueno, concretamente, tanto Alba como yo trabajamos en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Las universidades nacionales están empezando a aplicar este índice justamente para poder determinar, para poder hacer un mapeo, para poder hacer un plan de intervenciones en relación a distintos criterios de sostenibilidad. Yo decía recién que tiene que ver con la mejora continua, y la mejora continua es esa serie de procesos que tienen esta lógica circular, como representa la figura, en donde hay diferentes etapas que se van retroalimentando. El año pasado, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, pero tengo conocimiento también de que diferentes organizaciones públicas en distintas escalas también lo han empezado a implementar. Fue una etapa de relevamiento en donde se trató de identificar información para poder plantear una línea de base. Nosotros hemos hablado mucho de indicadores, hemos hablado mucho de metas. En este caso, este índice sintetiza indicadores, cuenta con indicadores para evaluar el desempeño, en este caso de una organización. Y en el 2021 se ha hecho una línea de base, ahora vamos a mencionar un poco más en relación a qué. Una segunda etapa tiene que ver con el análisis de esa información sobre diferentes ejes, sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. En esta segunda etapa la idea es implementar acciones de mejora, es decir, que cada organización, luego de plantear una línea de base, luego de identificar aspectos que pueden ser mejorables en el desempeño, pueda plantear acciones de mejora. Acciones de mejora con un plazo, con responsables, con metas definidas, es decir, un plan de acción para poder mejorar los aspectos identificados en la primera etapa. La tercera etapa, que vendrá después, seguramente es el seguimiento y monitoreo. Si se han establecido compromisos, concretamente que haya un plan de seguimiento, poder evaluar en qué grado se han cumplido esos compromisos. Y finalmente, una cuarta etapa que es fundamental en la mejora continua, que tiene que ver con la retroalimentación. Es decir, si aquí voy a identificar en una etapa de seguimiento y monitoreo qué grado de avance tuve, también vamos a poder identificar seguramente acciones para mejorar. ¿Cuáles fueron las cosas que no funcionaron bien? ¿Cuáles son los aspectos de la información con la cual no contamos? Bueno, concretamente, ¿cuáles pueden llegar a ser las acciones que en un nuevo ciclo yo necesite implementar dentro de la organización para justamente ir mejorando en todos estos aspectos? Este índice concretamente sintetiza distintos indicadores, distintas variables, agrupadas en dos aspectos. Uno que tiene que ver concretamente con los consumos de la organización, por ejemplo, en las organizaciones públicas en las cuales nos desempeñamos, hay un consumo de recursos, de agua, de papel, de energía eléctrica o de otro tipo de combustibles, por ejemplo, de gas natural, de nafta, de gasoil, de GNC. Hay consumos que están asociados a fuentes fijas, que son la energía que necesitamos para el funcionamiento de los edificios, pero también hay consumos asociados a fuentes móviles, que tienen que ver, por ejemplo, con los consumos de recursos, con los combustibles, por ejemplo, para la movilidad, para una flota de vehículos, para el desplazamiento del personal, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver con la medición de los consumos de esa organización para el año en el que estemos queriendo calcular este índice. Y después hay una serie de preguntas sobre distintas variables que tienen que ver concretamente sobre si la organización cuenta con un plan de gestión o de uso racional y eficiente de la energía, si la organización cuenta con un plan de gestión del agua, si la organización cuenta con un plan de higiene y seguridad, por ejemplo, si la organización cuenta con instancias de capacitación al personal, es decir, hay diferentes ejes, concretamente son 11 ejes temáticos, cada uno de los cuales tiene preguntas específicas para poder hacer este mapeo.
De esa manera, respondiendo a estas preguntas, podemos tener una foto de nuestra organización, podemos conocer concretamente cuál es el resultado de ese índice, que varía, según cómo se calcula, en sus valores entre el 1 y el 5. Aquellas organizaciones que tienen valores menores a 2, entre 1 y 2, por ejemplo, están en esta instancia roja, digamos. Si esto es una escalera, estaríamos en una etapa de sostenibilidad incipiente. Eso significa que hay muchísimo para mejorar, significa que los distintos ejes en realidad nos dieron mal, hace falta desarrollo de políticas, hace falta desarrollo de herramientas, hace falta un mayor esfuerzo por parte de la organización para mejorar en términos de sostenibilidad. Si el índice da, por ejemplo, valores entre 2 y 4, estamos en una instancia intermedia, una etapa de sostenibilidad en desarrollo, en donde hay cuestiones a mejorar, pero no estamos en una etapa tan inicial, y en aquellos casos en donde los valores superen el número 4, entre 4 y 5, estaríamos en una instancia, no digo no ideal, pero sí concretamente con mayores logros o con mayor trayectoria y mayor experiencia en temas de sostenibilidad. ¿Para qué sirve esta herramienta entonces? Concretamente sirve para poder tener un diagnóstico, pero también sirve para poder tener un plan de mejora sobre la base de esta filosofía de la mejora continua que hace falta incorporar también, obviamente, en las organizaciones públicas. En definitiva, es una herramienta que sirve para cualquier tipo de organización. En este caso, nosotros, como les mencioné, lo hemos atravesado en el ámbito de las universidades, pero esto puede aplicarse también para un municipio, para una dependencia del Estado provincial o del Estado nacional, concretamente se encuentran en cada uno de estos ejes estrictamente vinculados con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Es una herramienta concretamente para poder empezar ese proceso de localización, ¿sí? Vamos a hablar de algunos programas, ¿sí? A nivel nacional existen una diversidad de programas, por supuesto, si nosotros tuviésemos en cuenta las distintas provincias, incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires, la complejidad sería aún mayor. Aquí hemos seleccionado un ejemplo concretamente de un programa nacional que es interesante porque no solo vincula dos objetivos de desarrollo sostenible, incluso podrían en alguna de sus líneas de trabajo incorporar algunos más, sino que también es una experiencia que ha trascendido algunos periodos de gobierno en distintos signos políticos, si se quiere, y además ha sido un esfuerzo conjunto entre distintas reparticiones, entre distintos ministerios, en donde intervienen diferentes áreas, el área más vinculado a la agroindustria, el área más vinculada a la energía, en algunos aspectos también áreas vinculadas a lo ambiental. Este programa llamado Probiomasa es un proyecto en realidad a escala nacional que busca promover la energía derivada de la biomasa, como el nombre lo indica. ¿A qué hace referencia? Bueno, que en las ciudades y en las comunidades, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, se suele generar una gran cantidad de biomasa, de materia que puede ser valorizable, que puede tener, digamos, un proceso de valorización posterior. Tanto en fines energéticos como a través de distintos procesos de transformación, esta biomasa puede ser concretamente transformada en energía térmica o en energía eléctrica a distinta escala, pero también a partir de otros procesos de valorización para contar con materiales que puedan llegar a ser útiles. Cuando hablamos de biomasa, como el ejemplo lo indica, bueno, un proyecto dentro de esta línea del Probiomasa, tiene que ver con cómo hacemos para que los municipios puedan contar con mejores herramientas para gestionar, por ejemplo, los residuos de poda del arbolado urbano. Bueno, los residuos de poda del arbolado urbano que son voluminosos, que son difíciles de gestionar, que causan una diversidad de problemas, que generan un costo
importante en términos de disposición final, pero también de logística, porque necesitamos transportarlos y todo lo que eso implica. Este tipo de residuos puede ser valorizable. Entonces, la idea es promover distintas líneas de trabajo entre organismos públicos, entre a lo mejor a lo mejor con el ámbito privado o distintas organizaciones que permitan darle una posibilidad de valorización posterior. En cada uno de estos ejemplos les dejamos algún link por si es de su interés para poder seguir vinculándolo, y demás está decir que en estos casos nos encontramos con proyectos extremadamente grandes y ambiciosos a escalas nacionales o regionales, pero también con proyectos locales muy interesantes que se han impulsado en el ámbito de municipios o de comunidades muy, muy pequeñas, ¿sí? Otro ejemplo que tiene que ver con estos proyectos impulsados o líneas de trabajo impulsadas por el ámbito nacional o en articulación con diferentes provincias, por ejemplo, es un proyecto que tiene que ver con la promoción y con la preservación de bosques nativos, y concretamente el vínculo de las distintas comunidades con estos ámbitos. Bueno, este proyecto ha planteado concretamente el trabajo en relación a dos objetivos concretamente de desarrollo sostenible, con la cuestión vinculada con el fin de la pobreza, muy estrictamente relacionado al desarrollo y al fortalecimiento de las comunidades que están presentes en el territorio, pero también con la protección de la biodiversidad y el ODS número 15 de vida de ecosistemas terrestres. Y este proyecto ha planteado 5 ejes que tienen que ver concretamente con el arraigo de las comunidades, con el fortalecimiento de los sistemas de medios, también especialmente con el tema radios comunitarias como un espacio, como una herramienta para la difusión, para la promoción, con la capacitación en nuevos oficios, con el monitoreo del patrimonio forestal nativo, y también concretamente con de qué manera tenemos que gestionar o podemos desarrollar y fortalecer planes de gestión de estas áreas, que son áreas que tienen que ser protegidas, por supuesto, también involucrando el aspecto central que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Nosotros hacíamos referencia también en un encuentro anterior a que es difícil mejorar lo que no se puede medir, y concretamente para hacer una gestión racional de estos ámbitos en armonía con el desarrollo de las comunidades, bueno, es necesario tener datos y es necesario tener planes de gestión y estructuras de gestión que así permitan un ámbito de desarrollo sostenible como lo entendemos. En algunos ejemplos más de implementación en ámbitos más particulares, si se quiere, quiero mencionar algunos ejemplos vinculados, por ejemplo, a las universidades. Concretamente, en este caso traigo el ejemplo de la Universidad Nacional del Litoral, que es el ámbito en donde nos desempeñamos como docentes, tanto Alba como yo, que por ahí es el ejemplo que tenemos más inmediato. Pero esto es extrapolable, por supuesto, a distintos ámbitos. Las universidades nacionales, como organismos públicos, también tienen un compromiso central, no solamente en la formación de aquellos futuros profesionales, ¿no es cierto?, sino que las universidades intervienen en muchísimos otros ámbitos que trascienden la formación académica, solamente la formación de los profesionales. Por ejemplo, la Universidad Nacional Litoral ha asumido en sus planes de desarrollo institucional, estos son instrumentos de planificación en donde la universidad traza un norte para el desarrollo durante los próximos 10 años. En el último plan de desarrollo institucional, la UNL ha asumido a la sostenibilidad ambiental como un eje transversal dentro de su planeamiento. La intención, como lo plantea la imagen, es apuntar a reducir el impacto ambiental,
a preservar el patrimonio histórico-cultural y a hacer más eficiente el uso de los recursos. Entonces, hay una responsabilidad por parte de las instituciones universitarias también, hay una posibilidad de involucramiento concreto en relación a todas estas temáticas. Para bajarlo a tierra, quiero plantear, por ejemplo, una línea de trabajo. Esta tiene que ver con los proyectos de investigación. O sea, las universidades son ámbitos donde, además de formar profesionales, se investiga, se desarrolla conocimiento. Hay distintos proyectos o líneas de investigación que llevan adelante diferentes disciplinas, diferentes profesionales en distintas áreas del conocimiento. Y esos proyectos de investigación la universidad ha definido que se encuentren, a partir de las últimas convocatorias, vinculados en forma directa con algún objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, la UNL en sus últimas convocatorias ha planteado que cada proyecto de investigación tenga que tener un vínculo o una contribución específica al menos a uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En la imagen podemos ver algunas de los resultados, en donde hay algunas áreas que tienen mayor desarrollo, mayor volumen, si se quiere, de proyectos que otras. Pero bueno, esto es una muy buena iniciativa para poder encauzar las diferentes líneas de investigación y desarrollo del conocimiento para empujar los objetivos de la Agenda 2030. En la misma línea, este es el ejemplo de la investigación, pero la universidad también tiene proyectos de vinculación con el territorio. Estos proyectos, que son denominados proyectos de extensión, en donde hay un trabajo conjunto entre la universidad y las comunidades en el ámbito territorial, resolver problemas concretos de forma común con municipios, con organizaciones civiles, con diferentes actores que se desenvuelven en el territorio. Bueno, estos proyectos de extensión también se encuentran hoy por hoy vinculados en sus convocatorias a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, estamos, como decía recién, buscando que los esfuerzos institucionales se sumen a esta agenda completamente. Quiero hablar también de otro ejemplo, porque hemos mencionado a lo largo de los distintos encuentros que la idea de la territorialización de los ODS tiene que ver, más allá de tener instrumentos concretos que permitan fortalecer la agenda, también tiene que ver con poder incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en el planeamiento. Por ejemplo, en el planeamiento urbano. Cuando nosotros, digamos, las comunidades buscan gestionar sus problemas, además de hacerlo, por ejemplo, pensando en un gobierno local, pero también en ámbitos un poco más amplios, hay un componente que tiene que ver con resolver problemas del día a día, pero hay otro componente de la agenda pública que tiene que ver concretamente con la planificación, con pensar a dónde vamos a proyectar esa comunidad de aquí a 10 años, a 20 años, al tiempo que sea, ¿sí? Ese ejercicio del planeamiento urbano se nutre y queda fortalecido cuando podemos incorporar la dimensión de los ODS. Como habíamos dicho, generan una serie de ventajas que tienen que ver con ordenar la planificación, con generar la innovación, con transversalizar disciplinas, con hacer que distintas áreas trabajen en conjunto. Bueno, en el caso de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, se ha desarrollado una estrategia de resiliencia hace unos años atrás. Esta estrategia de resiliencia hace las veces, digamos, de un plan de desarrollo para la ciudad, en donde se ha buscado, a partir de diferentes instancias participativas, invitando a universidades, al sector privado, a diferentes instituciones y a la sociedad civil, a poder pensar en clave de resiliencia. ¿Qué resiliencia? Bueno, tiene que ver este concepto de estar más preparado ante situaciones que pongan en riesgo, digamos, a la comunidad. La ciudad de Santa Fe, en su historia reciente, tuvo 2 inundaciones tremendamente graves que se han cobrado la vida de santafesinos.
su desarrollo se encuentra muy condicionado al contexto hídrico, concretamente. Por lo tanto, poder contar con esta filosofía de la resiliencia es importante. Y esta idea de la resiliencia tiene que ver concretamente con los objetivos del desarrollo sostenible. No solamente con la cuestión más inmediata de estamos en un contexto, digamos, en la ciudad de Santa Fe, de vulnerabilidad hídrica y por lo tanto la cuestión del cambio climático nos puede llegar a afectar en una situación particular, sino que hay diferentes cuestiones que hacen a la resiliencia que están involucradas con el desarrollo de la comunidad, con la gestión de los residuos, con la eficiencia energética, con la promoción de industrias que sean innovadoras, con la promoción del trabajo decente y con la reducción de la pobreza. Es decir, que hay distintas líneas de trabajo que se han sintetizado en esta estrategia de resiliencia. Concretamente, la estrategia de resiliencia de la ciudad de Santa Fe contaba con 4 grandes pilares o ejes, si se quiere, que hacen referencia a distintos aspectos del desarrollo de la ciudad. Cada uno de esos ejes cuenta con programas o con proyectos específicos. Aquí en este gráfico se muestra cómo algunos programas o proyectos específicos contribuyen a todos y cada uno de esos ejes, en definitiva, y se ha hecho el ejercicio también en esta agenda, concretamente, en esta estrategia de resiliencia, de ver cómo cada una de estas iniciativas, que aquí tienen un numerito, pero que en el documento que les compartimos en adjunto, también están desarrolladas como proyectos, bueno, cómo cada una de ellas tiene una contribución específica a alguno de esos. Los más directamente vinculados son los que aparecen en la imagen, pero en definitiva la agenda tiene alguna contribución específica a cada uno, mejor dicho, a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empezando por el 17, de poder construir a partir de la cuestión participativa con todos los actores un plan de desarrollo. Entonces es una forma de ir vinculando de alguna manera todos estos grandes desafíos que tenemos. ¿Sí? Y no se encuentra disociado, no se encuentra disociada la planificación urbana de lo que nos plantea la agenda global bajada a territorio. Al contrario, se genera sinergia, se generan incentivos, se generan potencialidades. Y ya que hablamos de trabajo en red, quiero mencionar algunos ejemplos también, algunos más conocidos que otros. Tengo, digamos, el primero de ellos que tiene que ver con el trabajo en red entre universidades, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la red Guadais es un caso concretamente de una red de universidades que existe en Argentina, hoy por hoy integrada por más de 35 instituciones, entre universidades nacionales, provinciales, públicas y privadas, que tienen, como el nombre lo indica, el objetivo de promover ese cambio dentro de las organizaciones para una mejor gestión ambiental, pero también con ese enfoque o esa clave de inclusión social. Bueno, esta red tiene distintos grupos de trabajo que abordan distintas temáticas en donde se comparten experiencias, se comparten desafíos, tiene la lógica, bueno, en la imagen se muestra el último foro que se hizo, concretamente de gestión y educación ambiental, en la Universidad de La Pampa, con el apoyo de la SPU, con el apoyo de distintas áreas también nacionales, y en donde han salido cuestiones muy ricas, porque en poder compartir estas experiencias es donde se pueden fortalecer los distintos proyectos institucionales, en donde se pueden fortalecer diferentes líneas de trabajo en conjunto. Pero para no hablar solamente del ámbito universitario, quiero mencionar también el caso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Muchos la deben haber escuchado mencionar.
sobre todo por sus siglas, la RAM-CC, hay diferentes formas de decirlo, pero es concretamente una de las mayores experiencias, creo que además una de las más interesantes de trabajo en red que hay en Argentina, en donde concretamente municipios, estamos hablando de más de 270 municipios y comunas del país, han asumido compromisos de trabajar con una agenda muy vinculada a la cuestión climática, a la acción por el clima, al ODS 13, pero también con otras líneas de trabajo que tienen que ver con la gestión de residuos, con auditorías energéticas, con planes de mitigación y de adaptación al cambio climático y demás. Esta es una experiencia interesante para conocer porque se generan además distintas herramientas de acompañamiento y también se generan ámbitos en donde se comparten experiencias de la misma manera que mencionábamos anteriormente en otros de los ejemplos. A nivel global también existen iniciativas, una gran cantidad de iniciativas, pero que no son solamente iniciativas que vinculan a naciones, ¿sí? Sino que son iniciativas que vinculan a gobiernos locales. Parece que el ámbito local de alguna manera trasciende las fronteras de la nación y busca un poco eso, o sea, poder compartir entre gobiernos locales y también en algunos lugares hay una mayor estructura de los ámbitos metropolitanos y una mayor injerencia en temas de la gestión cotidiana de las comunidades. Bueno, el caso del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es una experiencia interesante en este sentido, en donde justamente el ámbito local pone una serie de compromisos y establece una serie de mecanismos para compartir experiencias y concretamente fortalecer las agendas de trabajo en estas áreas claves, específicamente en el tema energético y en la cuestión de la acción climática, pero también con distintas líneas de trabajo. Podemos mencionar también, más allá de que esto vaya quizá por fuera de los objetivos del propio curso, pero el caso del Pacto Global, el Pacto Global de Naciones Unidas y el Pacto Global Argentina, es una iniciativa orientada específicamente al compromiso del sector privado, por ejemplo. Aquí nos desempeñamos y estamos hablando de la incorporación de los ODS en las organizaciones públicas, pero para poder concretar esta agenda global también es necesario el acompañamiento del sector privado y un compromiso por parte de cada una de las empresas pequeñas o grandes, localizadas en algún punto específico del territorio o de un alcance más amplio, en poder concretar una agenda que tenga que ver con lo ambiental, pero también tenga que ver con lo social, con la transparencia, con la participación y con una mejor organización del trabajo. Es decir, existen distintos ámbitos en donde se promueve este trabajo en red, en donde se busca generar sinergia, en donde se busca la articulación entre distintos actores y es concretamente la manera en donde a lo mejor parece que se tarda un poco más de tiempo en poder llegar a los objetivos, pero seguramente, y valga la redundancia con el título del curso y de lo que estamos hablando, los resultados sean más sostenibles. Cuando podemos compartir los esfuerzos, cuando podemos compatibilizar agendas, cuando podemos compartir experiencias y trabajar codo a codo, es cuando los resultados de alguna manera se vuelven más tangibles y más perdurables en el tiempo. Seguramente de estos pequeños ejemplos que hemos mencionado en el encuentro de hoy van a surgir un montón más y ese es el objetivo del curso, poder empezar a identificar las cosas que ya se están haciendo y se están haciendo bien y hay que tomarlas como referencia y las otras iniciativas que a lo mejor hacen falta o necesitan de algún empujón, de algún vínculo, de ser repensadas de alguna manera y que pueden contribuir
a uno o a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Queda claro que en cada uno de nuestros ámbitos particulares, en donde nos desempeñamos, en nuestras organizaciones, hay mucho trabajo por hacer y cuanto antes lo podamos hacer y cuanto antes podamos generar esas alianzas y esos trabajos compartidos, bueno, concretamente antes vamos a poder lograr los resultados, mejorar en los indicadores, concretar las metas y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, espero que no haberme pasado demasiado con el tiempo. Ahí, Alba, estás. Está todo muy bien, Nacho, estuvo muy claro. Me parece que estos ejemplos complementan también las actividades, que aquellos que cursaron y lograron hacer todas las actividades nos plantearon unos ejemplos muy interesantes. Hay gente que trabajó cada uno con su experticia, con el tema en el que trabaja. Tuvimos trabajos relacionados con la educación de adultos, trabajos relacionados con el Poder Judicial, con el trabajo dentro de ciudades. Eh, y realmente, como un poco para finalizar, me quedé pensando que esta Agenda 2030 termina dentro de 8 años. Y 8 años, sabemos, es un instante, un segundo hoy en día. Así que todos creo que como al hacer estos cursos también y el tratar de relacionarnos con otras personas, ustedes quedan relacionados con nosotros, empezamos a tejer redes y saben que pueden contar con nosotros porque tienen nuestros datos, nuestros correos, muchas veces nuestros teléfonos, para poder comunicarnos y ayudarlos en alguna actividad en la que precisen. Así que, bueno, en principio agradecerte, Nacho, estos ejemplos que fueron muy claros, agradecerles a todos los que han, a veces con un gran esfuerzo, a veces durante la noche, por el horario en el que hacen consultas, y pese a la cantidad de actividades que tenemos, tratar de terminar y capacitarse también para lograr que este objetivo del desarrollo sostenible se cumpla y que tengamos un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Saludos.